Hola, buenas tardes. Es un miércoles más de una semana más con propósito. Así es que vamos a dar unos breves minutitos, como siempre lo decimos, porque es importante que nos vayamos conectando. Entonces vamos a dar unos minutitos para que nuestros hermanos se empiecen a conectar. Hola, hola, buenas tardes. Hola, mire, Lupita, qué gusto verlas que ya están conectadas. Gibran también ya está conectado. Qué gusto, Gibran, que siempre nos estás acompañando. Nos da mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. El tema que hoy vamos a hablar es un tema de mucha actualidad. Es transformándonos a través de los problemas. Vamos a dar unos breves minutitos, unos 2 minutitos más para iniciar y que todas podamos comenzar al mismo tiempo, todos juntos. Así es que vamos a dar un segundito. Mientras voy a pedirle a Lupita, a Mire, que están conectadas, pues que pongamos este tiempo en las manos del Señor para que nos pueda hablar. Creo que el internet anda fallando. Ayer fue imposible aquí tener internet. Gracias a Dios que hoy sí hay internet y se está transmitiendo. Pero ayer se fue prácticamente todo el día el internet. Estamos dando... Bueno, Yadi, hola Yadi, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Pues bueno, vamos a iniciar y quisiera iniciar con una oración. Es importante que cada una de nosotras que estamos conectadas pongamos en las manos de nuestro Señor este tiempo y que pedirle al Señor que nos hable de una manera personal. Y seamos muchas o seamos pocas, el Señor tiene planes y los planes es que esta tarde que destinaste, tú que estás aquí, es porque el Señor quiere hablarte y hablarte a través de los problemas. Vamos a pedir al Señor dirección para esta tarde. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta tarde por la oportunidad de podernos reunir en tu nombre, buscando, Señor, tu rostro. Te queremos suplicar, Señor, por cada una de los corazones aquí presentes, que tú nos hables, que tú nos ministres, pero sobre todo, Señor, que podamos escuchar este estudio y al final, Señor, tener un mensaje de vida, un mensaje que nos aliente, que nos impulse, que nos lleve hacia un mejor puerto. Necesitamos de tu presencia, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pues estamos en la semana 25, ya son 25 semanas con propósito y bueno, ¿quién no tiene propósito en su vida? Porque cuando falta un propósito en nuestras vidas, pues perdemos todo impulso de esperanza. Siempre tiene que haber un propósito, un plan, una esperanza. Y bueno, el propósito de esta semana se encuentra... es el 25 y dice transformados por los problemas. Y me encantaría que este momento también, aparte de dar el estudio, fuera un tanto interactivo, porque ¿quién puede decir que no tiene problemas? Todos, ¿verdad? Todos de una u otra manera, en mayor o en menor escala, todos tenemos dificultades. A veces estamos en el valle, a veces estamos en el desierto. Muchas veces cuando estamos en el valle sentimos, ay Señor, no quiero que pase esta racha buena porque aparentemente todo va bien a mi alrededor. Pero de repente nos encontramos en un desierto donde no vemos nada, ningún arbolito que nos dé sombra, ningún oasis que nos dé agua, nada. Nos encontramos secos, nos encontramos solos, desolados, en una situación crítica y sentimos tristeza, agobio, desesperanza.
pero sabes, esta es una gran oportunidad para crecer. Y de esto se trata, de la oportunidad que a través de los problemas podemos crecer. Y yo estoy segura que todos los que estamos aquí hemos pasado o estamos pasando por momentos difíciles, pero quisiera que pensaras en aquel momento de prueba crítica que has pasado o que estás pasando actualmente. La mayor prueba, porque a veces estamos pasando por pruebas, pero decimos no, con la que viví en el tiempo que mi hija se enfermó, no en la que viví donde me dieron me desahuciaron, un diagnóstico médico trágico, no la que viví cuando se murió un pariente. Piensa en aquella situación trágica, difícil, ese problema complicadísimo que pasaste o que estás pasando, si es que actualmente en el que estás es el peor que estás pasando. Fíjate que si ya pensaste en ello, ok, ya pensaste. Por eso les digo que este estudio va a ser más interactivo, porque quiero que pensemos, porque al final va a haber una catafixia donde te vas a dar cuenta que a veces lo que vemos viene envuelto en regalos, en una envoltura que aparentemente no es lo más agradable, pero el regalo es un premio mayor. Y eso es lo que vamos a ver. Quiero que pienses, ¿ya pensaste en ese problema? ¿Sabes? Ahora quiero que pienses, después de haber pasado esa prueba tan difícil, ese trago tan complicado, ¿qué fue lo que pasó en tu vida? ¿Qué hubo? ¿Hubo una madurez espiritual mayor? ¿Hubo un crecimiento en tu fe? ¿Hubo una gratitud de saber que Dios existe y que responde a través de los problemas por grandes que estén? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida? Te voy a contar una historia que que escuché en una prédica recientemente a través de los problemas. Y el tema era los problemas, las pruebas, una gran oportunidad para crecer, una gran oportunidad para conocer a Dios de una manera más cercana, más viva en tu vida. Y esto se habla, y esto es un hecho verídico en una parte de Estados Unidos, a finales del siglo XVIII, hubo una gran plaga de un gorgojo. Era un pueblo pequeño y ese pueblo era un pueblo de agricultores donde lo que sembraban era algodón, pero vino una gran plaga, una plaga de gorgojos. Entonces este gorgojo fue un gran problema para esos plantíos, puesto que se comían la semilla del algodón, el algodón total, que no dejaban que la producción se diera, y ese pueblo, puesto que su gran economía provenía de la siembra del algodón, casi todo el pueblo vivía de esta situación, pues se vino abajo la economía. Sin embargo, después de mucho batallar, después de muchos años donde la gente pues ya estaba muy mal, muy triste económicamente porque su fuente de ingresos se había destruido y no había manera de controlar la plaga del gorgojo, no había forma. Hasta que a alguno de los agricultores se les ocurre quemar definitivamente todo lo que quedaba del plantío de algodón, y dice, vamos a cambiar la estrategia, vamos a poner algo donde el gorgojo no lo lastime, sino al contrario, que de alguna manera impulse. Y ellos empezaron a sembrar maní. Y se dice que a través del tiempo, eso fue una gran cosecha, el pueblo se vino arriba, empezó a crecer en la agricultura porque se dio el maní de tal manera, con toda esa desgracia que había pasado antes con el algodón, fue una gran oportunidad para repuntear
y la producción de maní fue tan grande que hasta hoy en día son de los agricultores que más producen maní, y el pueblo se vino con una economía desbordante, empezó a crecer, empezaron a exportar, y fue tan gran la bonanza que actualmente a la entrada de ese lugar, siempre en las entradas de cualquier estado, pues está el monumento de algún héroe, ¿verdad? A algún héroe que hizo algo bueno por ese lugar, y ahí se le levantó el monumento. ¿A quién creen? Al Gorgojo. Levantaron un monumento al Gorgojo, porque gracias a ese Gorgojo fue la oportunidad de cambiar, de reactivarse, dijeran hoy en día, de hacer una nueva reingeniería, y son los máximos exportadores de maní. Pero le levantaron ese monumento al Gorgojo, porque fue la oportunidad que aparentemente al principio fue una desgracia, cuando pudieron ver y sacar de lo vil, como dice la palabra de Dios, si de lo vil sacamos lo precioso, seremos como la boca de Dios. Y esta desgracia se usó al final del tiempo para hacer una gran bendición para ese pueblo, para su economía. Y yo sé que muchas pruebas, como dice la palabra de Dios, aparentemente no son causa de gozo. Obviamente no nos da gozo que estemos pasando por prueba, nos da tristeza, nos da angustia, entramos en ansiedad, en un nerviosismo, pero si recurrimos a la fuente de bendición, sabemos que esa dificultad nos va a acercar más a nuestro Señor, y vamos a conocer a ese Dios poderoso que tiene grandes bendiciones a través de las pruebas. Y vamos a abrir en la palabra de Dios en 2 Corintios, si tienes por ahí tu Biblia, por favor, en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17, y dice así la palabra de Dios. Si la tienes, léela conmigo, y si no, escúchala. 2 de Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea, a veces sentimos que la tribulación para nada es momentánea, ¿verdad? Pasan los días, a veces pasan hasta los meses, en ocasiones hasta los años, y no pasa nada, seguimos con esa tribulación. Dice: produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Más excelente peso de gloria. ¿Sabes? Si lo que pasa es que no buscamos a nuestro Señor de una manera decidida, y buscamos otras cosas. Y fíjense lo que leí, esta frase que me encantó, y dice: nunca sabemos que Dios es lo que necesitamos hasta que es lo único que tenemos. Siempre vemos en el problema, es que me falta esto, me falta buscar esto, es que me falta hacer esto. Siempre buscamos alternativas externas, y hasta que aprendemos que ya cuando todo eso nos falla, cuando la gente nos falla, cuando nosotros le fallamos a la gente, cuando todo falla, las circunstancias, la gente, nos damos cuenta. Y es a lo que el Señor quiere llegar, que lo único que tenemos es a Dios. Me encantó. Nunca sabemos que lo único que necesitamos es a Dios hasta que es lo único que tenemos. Y sabes, es lo más grande, porque Él puede dar esa paz a pesar de las circunstancias, esa paz que sobrepasa todo entendimiento a pesar del problema. Y no solo ello, sino que hay un crecimiento espiritual y emocional, porque cuando todo va bien, sí seguimos aprendiendo de la palabra de Dios, ¿verdad? Memorizamos, cantamos, vamos a la iglesia y todo va bien, pero esto es como en la escuela. Pero a la hora que llega la prueba es cuando realmente
nos damos cuenta si todo eso que estamos aprendiendo, si todo eso que decimos que entendemos, realmente es una realidad en nuestras vidas o solo está aquí en nuestras mentes. Hasta que llegan las pruebas sabemos de qué estamos hechos. Y si aprendemos a través de las pruebas, te darás cuenta que has pasado por dificultades, pero cada vez tu confianza está más arraigada en nuestro Señor. Cada vez es más grande la confianza que podemos tener en nuestro Señor. Así es que la crisis puede ser una gran oportunidad de crecimiento. Dios tiene propósito detrás de cada problema. Las cosas, dice la palabra de Dios, que las dificultades, dice, en el mundo tendrán aflicción. Noticias les tengo. Aquellos que dan ese evangelio barato, que cuando tú llegas a los pies de Jesús ya nada te va a pasar, que ya todo te va a salir bien. Ojo, eso no es verdad. Lo que sí, cuando llegamos a los pies del Señor, es que aún a pesar de las circunstancias podemos tener una esperanza de que no estamos solos, de que el Señor está con nosotros. Y esto me hace recordar a una personita que me habló ahora en la mañana y me dice esa personita que extrañaba mucho a una persona que la apoyaba mucho, a esa persona que la hacía fuerte y que le daba fuerzas y le daba esperanza. Pero esa persona desafortunadamente ya falleció y dice, me siento tan sola, me siento que no tengo nada que me respalde. Le dije, ¿sabes? El que siempre ha estado detrás de ti, aún detrás de esa persona que te ayudaba, era la mano generosa de nuestro Señor. Así es que si esa persona en este momento no está, pero nuestro Señor Jesús sí está ahí. Y va a estar atrás de cualquier otra persona que te va a tender la mano, cualquier otra persona que te va a ayudar. Esa persona te ayudaba, pero era por la gracia de nuestro Señor Jesús que mandaba ayuda a ti. Pero no era en sí Él, sino era utilizado por nuestro Señor. Así es que no perdamos de vista esto. El Señor siempre está con nosotros. Nadie puede evitar que tengamos problemas. A los creyentes o no creyentes, todo el mundo tiene problemas. Y la Biblia nos dice al respecto, en el mundo tendrán aflicción. La Biblia no lo dice, que en el mundo tendremos aflicción, pero dice más, que no temamos porque Él ha vencido al mundo, porque Él es más fuerte que este mundo, pero lo permite, fíjate bien, el Señor permite que lleguen esas situaciones difíciles a nuestra vida, esos problemas, porque nos quiere hacer semejantes a Él. Dice la palabra de Dios, también dice que nuestro Señor Jesús, por lo que padeció, fíjate nomás, el Hijo de Dios en la tierra, nuestro Señor Jesús, el mismo Dios, dice, por lo que padeció, aprendió a obedecer, aprendió obediencia, por lo que padeció. ¿Quiénes somos nosotros para pretender que nosotros el Señor no nos va a preparar para aprender obediencia, para aprender dependencia de Él? Pero sobre todo Él no nos deja solos. Nadie puede evitar algunas cosas en tu vida, nadie. Pero todas ellas influyen en tu vida, para bien o para mal, si tú encuentras un propósito. Hay algunos problemas que han dejado cicatrices que no has dejado sanar, que continuamente estás quitando esas cicatrices y te está doliendo, pero es que no las dejas sanar. Entonces no puedes avanzar. Alguien te lastimó, alguien hizo algo contra ti, alguien te ofendió de alguna manera. Y esto ha sido una prueba muy dolorosa para ti porque es alguien que tú querías, que amabas y de alguna manera lo sientes como una traición y no dejas que cicatrice. Estás todo el tiempo, ay, fulanito de tal me hizo tanto y por eso yo soy así y no dejas que cicatrice. Entonces, ¿sabes qué? Nunca vas a avanzar.
Y esa prueba la vas a seguir pasando. Es como en la escuela, mientras no pases el ciclo escolar y sigas reprobando, pues vas a seguir cursando la misma materia hasta que entiendas que necesitas aprender y dejar que las heridas sanen de la mano de Dios. Perdonar esas cosas que te hicieron daño. Y dice Yadi, para aprender a ser agradecidos en todo momento, no importa la circunstancia. Así es, Yadi. Tenemos que agradecer a Dios, pero aprender de las pruebas. A veces decimos, ¿cómo es posible que no aprendamos de las pruebas que Dios nos ha mandado? Y nos sentimos tristes, pero si ya el Señor te abrió el mar, como al pueblo al pueblo de Dios, ¿verdad? Les abrió el mar y llegan a la tierra y luego dicen, ¿y ahora qué nos van a dar de comer? Empieza a caer el maná y empiezan a quejarse. No aprendieron, y a nosotros se nos hace muy fácil decir, ay, qué pueblo tan duro, qué pueblo tan incrédulo, pero nosotros no somos diferentes. El Señor nos ha sacado de muchas cosas y cuando decimos de estas sí, quién sabe si nos vaya a sacar. Sabes, Dios es un Dios poderoso que sí te va a sacar de esa prueba que estás pasando. Sí te va a sacar. Y de esa prueba tan grande que te sacó, permite que el Señor de todo eso que te sacó, saques bendición. Así es que el Señor tiene de planes, dice la palabra de Dios, que Él tiene planes de bien y no de mal. Así es que lo que nos pasa es porque tiene un plan eterno, un plan, un propósito de confianza en Él, de acercarnos más a Él, de buscarlo más a Él, de entender que lo más importante es estar en la presencia del Señor, de poner las cosas en su debido orden. A veces nuestras prioridades no están bien puestas y a veces tenemos que pasar por circunstancias difíciles para entender que lo único que necesitamos es el amor de Dios, el amor de nuestra familia, la salud, y que con el sustento de cada día es más que suficiente. Nos ayudan las pruebas a apreciar la vida de una manera mejor, a ser agradecidos, como dice Yadis, a pesar de las circunstancias. Dice, ¿sabes? Recordemos en la Biblia a José el Soñador. ¿Recuerdas a José el Soñador? Que sus hermanos lo vendieron. Fue una prueba muy grande, imagínate la traición, el dolor que sintió que sus mismos hermanos lo vendieran. Y después de eso es vendido para servir. Después de que sus hermanos se quedaron allá con su padre, a él lo venden y él empieza a tener una serie de dificultades. Es vendido, después llega a la casa de Potifar, es infamado por la esposa de Potifar cuando lo quiso tomar y él huyó y es encarcelado, entonces injustamente, pero sabes, el Señor tenía planes de bien y no de mal en todo eso que tenía que pasar. Pero era importante que él pasara por todas esas circunstancias para formar un carácter que fuera temeroso de Dios, que confiara en Dios y que fortaleciera su fe. Tan es así que cuando llegó con el faraón y fue dado, Dios le dio gracia delante del faraón y llegó a ser el segundo del faraón. ¿Y sabes? Porque él tenía un propósito que hacer y eso era salvar a su pueblo, a sus propios hermanos que lo vendieron, a esa gente que lo ultrajó. Pero él supo permitir que esas heridas de la tristeza, quizás del odio, de la venganza, el Señor lo transformara en bendición. Y al final, cuando sus hermanos llegan y le piden, y él dice, ustedes querían un mal para mí, pero el Señor lo transformó en bendición. Y ahora yo puedo ayudar a mi pueblo, puedo alimentar en estas sequías tan tremendas, puedo alimentar a mi pueblo. Él tenía planes de bien. Lo que pasa es que nuestros ojos terrenales no pueden ver más allá. Solo vemos
lo que está pasando en este momento, pero no podemos ver lo que va a pasar. Dios tiene un plan perfecto para tu vida y eso que estás pasando, esa situación difícil que estás pasando, Dios tiene planes de bien, aunque ahorita no veas por qué. Tu carácter va a ser forjado, tu fe va a ser ejercitada, tu dependencia de Dios va a ser como nunca. Vas a poder compartir del Señor y vas a poder acercarte a Dios de una manera más decidida, sabiendo que es lo único que tienes, lo único seguro, el único que no te va a fallar, el que te conoce, el que va a proveer, el que tiene misericordia de ti, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de misericordias, dice el Salmo. Él es el que te saca de todo ello. Así es que el Señor es bueno. Vámonos a Romanos 8:28. Búscalo por favor, porque esta es una promesa hermosa. Romanos 8:28. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, dice, ¿ya lo tienes? ¿Ya lo tienes? Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Te la voy a decir más lenta. Y esto es algo que quiero hablarte al corazón y a tu mente y que seas bien honesto, que seamos bien honestos. No podemos engañar a nadie, nadie nos ve, tú estás solita en tu casa. Así es que sabemos que a todos los que aman a Dios, esta es una promesa exclusiva, exclusivamente. ¿Tú sabes lo que es exclusivo? Es que solo para los que tienen ciertas características, no es para todos. Y sabemos que a los que aman a Dios, esta es una característica. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios? Estemos tranquilos. Si amamos a Dios, estemos tranquilos. Porque a los que aman a Dios, todas, como dice un canto que el pastor canta mucho y siempre dice, ¿cuántas? Todas. ¿Cuántas? Todas son hechas nuevas. Aquí dice, mas los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas, aún la que estás pasando, que puedes decir, ¿cómo me puede ayudar a bien que me esté pasando semejante injusticia, semejante dolor, semejante infamia? ¿Cómo me puede ayudar a bien? Pues el Señor dice que si le amas, aún esta situación que estás pasando, que va a ser breve, Dios la va a utilizar para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. La única condición es amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre ese problema que estás pasando. Amar a Dios sobre las circunstancias que estemos viviendo. A veces es complicado porque sentimos que el Señor nos ha dejado de su mano. Sin embargo, el Señor nos pide que nos acerquemos a Él porque nos tiene un gran regalo después de esta tormenta. Después de la tormenta se dice que viene la calma. ¿Has visto cómo aquí donde vivimos hay tormentas fuertísimas con rayos y de repente se termina y hasta un arco iris hermoso sale? Y ahí es donde te das cuenta de la mano poderosa de Dios. Y Dios las permite porque tiene que forjar nuestro carácter. Necesitamos que el Señor nos esté llamando. ¿Sabes? Si el Señor no llamara nuestra atención, fuéramos hijos rebeldes, engreídos, soberbios, a veces hasta fariseos. Bueno, porque yo ya leo la Biblia, porque yo esto me va muy bien. Y sabes, las pruebas nos enseñan humildad, nos enseñan dependencia, nos enseñan misericordia contra que otros están viviendo situaciones, nos ayudan a ser más sensibles hacia el dolor de los demás, nos ayudan a ser agradecidos, a tener las prioridades en orden.
¿Qué has aprendido a través del problema? Si me puedes poner aquí, ¿qué has aprendido a través de los problemas? Ponme aquí, esto se trata de una retroalimentación. ¿Qué has aprendido a través de los problemas? ¿Sabes? Te quiero comentar, te quiero decir, yo recuerdo, y hablando de los planes que el Señor tiene de bien y no de mal en un futuro, yo recuerdo en el año 1999, fíjate bien, y yo creo que algunos ya saben la historia de por qué nosotros estamos aquí en Morelos. Yo soy de Jalisco y nosotros estábamos en Guadalajara con una clínica dental muy grande. Era una clínica con varios sillones, muy bonita en una avenida de las principales de Guadalajara. Y te quiero comentar esto, no por presumir, porque finalmente el Señor nos lo quitó todo, pero te quiero decir por los planes grandes que tenía el Señor para nuestras vidas. Teníamos una clínica que iba con una escuela de posgrado, que iba muy bien. El pastor, obviamente, en ese tiempo era congregante, ayudábamos como liderazgo, pero no estábamos tan comprometidos en la iglesia como ahora. Y nos iba muy bien y estábamos bien, con una vida hecha y resuelta. Y bueno, pues todo iba marchando muy bien. Y de repente, en agosto de 1991, el pastor Bernardo cae en cama con un problema de columna severo, difícil, muy complicado, que eso nos hizo dejar de trabajar mucho tiempo, de tener que no poder más con el mantenimiento de semejante inmueble tan hermoso, obviamente tan costoso, la renta. Pues todo nos lo quitó el Señor. Y quedamos, pues, tuvimos mis suegros que vivían aquí, que se vinieron de la Ciudad de México a pasar ya su jubilación aquí en Morelos. Nos dijeron que viniésemos a la recuperación, fíjense, que viniésemos solo a la recuperación, pues que Bernardo estaba muy mal y necesitaba tener un lugar de reposo, y que aquí había alberca donde sus ejercicios podían ser más saludables para su pronta recuperación. Mis hijas tenían 3 y 1 añito, y la verdad que fue muy difícil, fue un tiempo muy difícil para todos, para mí particularmente, dejar a mi familia, a mis hermanas, a mi mamá, a lo que creía que ya estaba un porvenir hecho, un porvenir, venir a una ciudad que no conocía, con gente que no conocía. Vivimos en casa de mi suegra por algunos años y pues fue un tiempo difícil que yo decía, Señor, ¿qué pasó? Yo no veo nada bueno en todo esto. ¿Por qué nos quitaste de allá? ¿Por qué nos trajiste acá? Allá de alguna manera te estábamos sirviendo en una iglesia, nos estabas bendiciendo. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta angustia? ¿Por qué ahorita ya en un cuarto? En casa de mis suegros, bueno, nos destinaron un cuarto, pero no era mi casa, con 2 niñas pequeñas. O sea, era un tiempo que no entendíamos, o yo te voy a hablar por mí, yo no entendía el plan de Dios en ese momento. Yo solo sentía una prueba enorme, grande, triste, angustia de qué iba a pasar con mi esposo si ya no volvía a caminar, la economía, 2 niñas pequeñas en un estado nuevo, sin conocer gente. ¿Qué hay de bueno en esto, Señor? Yo me acuerdo que yo lloraba, salía, me angustiaba, adelgacé. Bueno, si me ves delgada era un palo, angustiada, triste. Yo no encontraba el plan de Dios. Pero déjame decirte que toda esa tristeza y toda esa situación que tuvimos que padecer, el Señor nos fue preparando para esta misión, que es la Iglesia del Camino Huastepec, la cual servimos y amamos, y sabemos que el Señor nos trajo con ese plan maravilloso. Primeramente nos trajo para abrir, porque fuimos de los pioneros, bueno, no abrir, pero sí fuimos de los pioneros
como la tercera familia o cuarta, si no recuerdo, de los que estuvimos en la iglesia El Camino en Lomas de Cocoyoc. En Palabra de Vida, perdón. En Palabra de Vida fuimos ya había como 2 o 3 familias nada más, y nosotros llegamos pues a trabajar grandemente a esa iglesia con gran bendición, la cual el Señor la levantó, y después nos mandó, el Señor nos bajó como misioneros a abrir la iglesia El Camino en Huastepec, ya como parte del liderazgo pastoral. Y ahora puedo ver, desde que llegamos a la iglesia Palabra de Vida en Lomas, que el Señor tenía planes diferentes a los míos, que el Señor nos quería utilizar de una manera diferente, que el Señor tenía otros planes. Pero nosotros no lo veíamos, yo no lo podía ver, yo solo veía oscuro, tristeza, y después de tener nuestro departamento muy bonito, nuestro consultorio muy bonito, vengo a estar en un cuarto, pues sí, bonito, limpio, pero era un cuarto, no era mi casa. Entonces era terrible y yo no hallaba propósito, y el Señor nos ha bendecido, pero puedo ver a través del tiempo que los planes que tenía el Señor en ese momento para nosotros era la única manera de traernos. Estoy segura que si no ha sido así, no nos hubiésemos venido a Guadalajara, porque estábamos muy bien, muy contentos allá, muy bendecidos, pero el Señor tenía otros planes. Y si tú eres hijo de Dios, el plan de Dios se va a cumplir en tu vida. El plan de Dios, óyelo bien, el plan que Dios tiene para tu vida se va a cumplir, porque Él tiene planes de bien y no de mal para tu vida. Y ahora yo doy gracias porque entiendo el plan que el Señor tenía para traernos aquí. Y como eso, yo sé que tú tienes muchos testimonios también. Y dice, mire, me siento más fortalecida, me siento con más firme en mi fe. Y claro, mire, vaya que has pasado por pruebas difíciles y hemos sido testigos como hermanos en Cristo, y hemos orado contigo y hemos pedido a Dios por esas pruebas tan grandes, pero gracias a Dios porque te has fortalecido, porque has crecido en fe y porque has entendido que el Señor tiene planes de bien. Como el Señor a pesar de las circunstancias difíciles que vemos, el Señor tiene planes de bien para nuestra vida. Así es que esto es como un pastel. Todos los ingredientes, todo lo que pasa en tu vida tiene un propósito para lograr un objetivo. Y fíjate bien, para hacer un pastel, la harina por sí sola no es sabrosa. El royal por sí solo, pues no es sabroso. El huevo, pues sí, te lo puedes comer, sí, ese sí. Pero ya todo junto, la harina, el huevo, la mantequilla, todo junto, hace un delicioso pastel que a todo el mundo se le ilumina la cara cuando hay un pastel enfrente de ti. Tan es así que en todos los festejos de cumpleaños, si no hay pastel, se siente que no hay un cumpleaños. Y qué manera más bonita es de dar algo que halague al festejado por un año más de vida. Pero cada ingrediente por sí solo no lograba hacer el pastel. Cada uno tenía su propósito y todos juntos forman un pastel. Así es en tu vida. Todas las cosas que te pasan, algunos problemas pequeñitos, algunos problemas grandes, algunas circunstancias de la vida, del diario vivir, de que hoy todo me salió mal, hoy me puse irritable, hoy me enojé, hoy todo me salió mal, mañana a lo mejor todo me sale bien. Todo tiene un propósito y es forjar nuestro carácter. Así es que el Señor tiene planes de bien. No se te olvide, grábatelo muy bien. Dios tiene planes de bien y no de mal en nuestras vidas. Y todo lo que estamos pasando, si nos acercamos, si amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Dice Yadi, creo que durante los problemas sentía que Dios me abandonaba. Experimentaba mucha desesperación y descobijo, pero ya con el tiempo
y más experiencias vividas, al final de cuentas, al sentir su paz, su amor y su aceptación, cobijo me da fuerzas. No quiere decir que no sufra o que no me duela, pero Dios nos da paz y felicidad porque Él está conmigo. Y también pienso que Dios me quiere mostrar cómo soy en las bendiciones y en las dificultades. Es cierto, Yadi. Cuando todo nos va bien, la verdad es que no muestra quiénes somos realmente, porque que todo te vaya bien, pues sonrisas, gustos y estás de buenas y estás sonriente y bueno, hasta quieres bailar y brincar. Pero cuando las circunstancias no van como uno quisiera, cuando las circunstancias parecen difíciles, es cuando sale de qué estás hecho. Y esto es como un té. ¿Recuerdas? A ver, un té es una taza de agua caliente. Cuando tú le pones la bolsita, si yo te doy una taza de agua caliente, que vienen siendo las pruebas, que viene siendo cuando está hirviendo, que sientes que dices, esto está caliente, ya está difícil la situación, pero cuando metemos, tú eres esa bolsita. Yo no sé de qué estás hecho, yo no sé si eres de hierbabuena, de manzanilla, de menta, de anís, de canela, hasta que lo metes al agua caliente, empieza a salir la esencia de ese sobrecito. ¿De qué estaba lleno ese sobrecito? Y entonces sí ya puedes saber si era de canela, de hierbabuena o de qué era. Y así somos tú y yo. Cuando estamos a través de la prueba, en el fuego de la prueba, sale quiénes somos. Si hemos aprendido a confiar en Dios, si tenemos ese fruto del espíritu, si tenemos paz, gozo, fe, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, ¿qué sale de nosotros cuando estamos en dificultades? A veces sale desesperación y decir, no, Dios no está conmigo, ahora ya no quiero saber nada de Dios, o todo es culpa de Dios. O sea, ¿qué sale de ti? ¿Qué sale de nosotros? Y eso es de lo que estamos hechos. Es de lo que estamos hechos. Así es que pidamos a Dios que las pruebas y las dificultades saquen lo mejor de nosotros. Y va a ser solo si amamos a Dios. Y esto quiero despedirme y esto es como dice Yadi. Por eso doy gloria a Dios porque sé como padre corrige, pero al final me ama, como diría Martín. Con eso me quedo. Así es, así es. Es como cuando a tu hijo tú lo disciplinas, ojo, y algunas pruebas son circunstancias de la vida y otras son consecuencias de algunas acciones que nosotros hacemos o que tomamos malas decisiones. Recuerda, unas cosas es prueba y otra cosa son consecuencias, que al final del día pues también son pruebas porque la pasamos mal cuando estamos sufriendo consecuencias de algunas situaciones. Obviamente si no te alimentas bien, las consecuencias van a ser que vas a tener una mala nutrición y vas a ser presa fácil de cualquier bacteria. Si no vas a trabajar, ojo, y no ves de qué manera sacas el sustento, la consecuencia va a ser que no va a llegar dinero a tu casa para proveer de las necesidades que necesitas. Entonces, algunas son consecuencias, y otras cosas son cosas que pasan que no podemos tomar. Pero al final del día no importa consecuencias o prueba. En ambas el Señor actúa y en ambas el Señor forja nuestro carácter y aprendemos a buscar el camino de nuestro Señor. Y dice, mire, sale todo menos lo que tenía que salir. Así es. Así es, a veces sale todo lo malo y ese pedacito de fe, ese se queda ahí chiquito, ¿verdad? Y no sale, tienes razón, mire, pero procuremos que lo que salga de nosotros sea el fruto del Espíritu, que es con el que fuimos sellados,
porque somos hijos de Dios y fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo con el cual fuimos sellados como hijos de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Se dice fácil, se dice rápido, pero cada una de ellas ya en algún momento las estudiamos, son actitudes que el Señor quiere formar en ti y en mí. Así es que dice Romanos 1:17, nos comenta Efraín, vamos a ver Romanos 1:17, y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así es, mi querido Efraín. La fe, dice la palabra de Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe viviremos y nos fortaleceremos. Y esto es como las catafixias. A veces, y con esto quiero terminar, a veces el regalo que aparentemente el mundo nos da, viene disfrazado en una caja grandísima, enorme, con un papel brillante, atractivo, con un moño hermoso que te atrae. Pero cuando abres ese regalo, ¿sabes? No trae nada, trae puro periódico, pura piedra y periódico. Esto es como las catafixias, ¿recuerdan las catafixias de Chabelo? Que a veces era así, se veía como que iba a ser algo grande y era algo que no valía la pena. Pero a veces las bendiciones vienen disfrazadas como pruebas que aparentemente no tienen un atractivo agradable. Así son las pruebas. Vemos ese regalo de gran bendición, pero la vista, pues no se ve nada agradable, y así es la prueba. Aparentemente dice que al presente las pruebas no son causa de gozo, pero que después traen fruto apacible de justicia. Así es que damos gracias a Dios por este tiempo y vamos a hacer una oración para despedirnos y pedirle al Señor que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas, que aquella situación que estamos viviendo, el Señor la use para bien. Y así como José, tantas pruebas, dificultades que pasó, el Señor lo usó para bien. Que el Señor use para bien estas circunstancias que estamos pasando, que aunque tus ojos terrenales no lo vean, el Señor tiene planes de bien. Grábatelo muy bien. Él tiene planes de bien y no de mal. Y si tú le amas, todas las cosas te van a ayudar a bien y vamos a salir más fortalecidos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor, que tú nos das, donde podemos aprender, Señor, que las crisis pueden ser un gran regalo, Señor, de victoria. Las crisis que pasamos es porque va a haber un gran regalo al final. Tú traerás paz a nuestras vidas, traerás un fruto apacible de justicia. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que no hay despropósito en todo lo que nos pasa, sino por el contrario, todo tiene un plan y un plan perfecto en el cual tú has diseñado para nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesús te damos las gracias. Amén. Y como dice Yadis, que dice Martín, yo con eso me quedo, que el Señor traerá planes de bien para nuestras vidas y no de mal. Que Dios les bendiga, mis queridas hermanas. Nos vemos el día de mañana precisamente con Martín, Restaurando Vidas. No te lo pierdas, realmente es un tiempo maravilloso donde se tocan temas bien importantes que son de gran bendición para nuestra vida. Así es que no dejes de estar mañana a las 7 de la noche. Que Dios les bendiga, mis queridas hermanas, que Dios les bendiga y que Dios cumpla su plan en nuestra vida. Amén.